Vamos a hablar de hentai. Todos habrán escuchado nombrar esa palabra. ¿Sí? Algunos habrán visto algo, algunos solamente lo habrán oído escuchar, algunos serán ávidos consumidores. No sé si lo trajo, Sí, pero en un canal muy importante. Pero en general se sabe muy poco de esto. No me dio pelota. Sí, no, es que no voy a responder. Boludeces seguí. Boludeces no puedo. Seguí. Manejamos mucha información supuesta o basada en suposiciones. Okay. ¿Sí? Hablamos del hentai y habitualmente decimos, de dibujitos animados porno. ¿Sí? Los japoneses con sus dibujos animados, degenerados, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sabemos nada. Absolutamente nada. En el sentido de, sabemos que es básicamente animación o ilustración japonesa de tipo erótico pornográfico. Y eso es todo. Me puse... Sí, exactamente, con eso. Mucha fricción. Siempre, mejor dicho, en la época moderna, siempre con una estética exagerada. ¿Sí? Exagerada, y justamente uno de los grandes conflictos que se genera con el tema de hentai es cómo es que algo tan irreal puede generar una respuesta erótica en una persona. Porque no estamos hablando de una animación realista o un dibujo realista, sino que estamos hablando de animaciones muy reales en cuanto a lo que es la representación del cuerpo. Vamos a ver un poquito de su historia para entender cómo es que llegamos a donde estamos respecto de esto. Por favor. Primero hay que saber que hentai es una de las palabras del idioma japonés más conocida y más malinterpretada de la historia. Ya que estamos con este gobierno que siempre quiere hablar acerca de las cosas más de la historia, etcétera, etcétera. Bueno. La palabra hentai... Bajadita de pronto. Sí. Hagan sus apuestas. ¿Qué significa pervertido. O pervertida. Se utiliza para denominar a un sujeto de cualidad pervertida, pero conlleva la idea de lo anormal. En el sentido de aquello que tiene una mentalidad o un estado mental inusual, fuera de lo normal. La palabra perversión puede ir mucho más allá de lo sexual. O sea, si uno dice hentai en Japón, no solamente estaría hablando de lo sexual, estaría hablando de algo mucho más amplio. Claro. Estamos hablando de que esta palabra ha sido apropiada justamente por el exterior. Todo Occidente la ha tomado y se ha utilizado tanto para definir esto, ¿sí? Que básicamente ya lo usamos para definir cualquier cosa que venga de Japón y que tenga mínimo una teta asomando. Una teta. Básicamente denominamos hentai a toda obra ilustrada o animada de tono erótico pornográfico de origen japonés. Ahora, ¿de dónde viene? Japón tiene un folclore propio de costumbres morbosas. Hay que saber eso. Tiene la costumbre del seppuku, que es el suicidio ritual samurái. ¿Sí? Cuando un samurái perdía el honor o cometía una falta, podía limpiarlo matándose, o sea, suicidándose, cortándose, abriéndose el estómago y siendo decapitado. Qué lindo. Tenemos la práctica milenaria del shinju, que es el suicidio de amantes. Es decir, amantes que deciden un suicidio juntos. Qué exactamente. ¿De la mano? Que es algo que se sigue haciendo al día de hoy. E incluso el seppuku. Para matar. El seppuku, el suicidio ritual, no ha ido uno de los más conocidos. Está el bosque de los suicidas en Japón. Qué returbina eso. ¿Cómo le gusta matarse a los japoneses, no? Igual es una sociedad cuestión individualizada. Muy individualista. Tenemos los Musan, los dibujos Musan-e, que se traduce como impresos sangrientos, que eran impresos que recorrían todo el país, que eran básicamente ilustraciones de asesinatos famosos. Que son tremendos. Ustedes buscan Musan-e con Z, ¿sí? en internet. Son unas ilustraciones terribles. Y estamos hablando de ilustraciones del siglo XVIII, XIX, incluso más anteriores. Y llegamos también a el yunga, que se traduce como pintura de la primavera. Primavera, obviamente hablando de sexo. Yo pensé que era lo que usaban los brasileños en la playa. ¿Qué es el yunga? Son impresos... las maderitas que vas sacando y poniendo y se caen. ¿Sabes qué tiene que ver con la maderita? Porque eran todos impresos en madera. ¡Ah, mirá! Impresos de actos sexuales.
a los que todo japonés, fuera hombre o mujer, podía acceder, impresos muy baratos, de amplia difusión, ¿sí? En los que se pintaba de todo. Estamos hablando de hombres con unos penes gigantes, mujeres con senos obscenamente grandes, todos teniendo relaciones sexuales, una mujer con un pulpo. Estamos hablando del siglo XVII, XVIII, ¿sí? Y eso, ese en particular, ha aparecido, por ejemplo, en la serie Mad Men. ¿El pulpo? Sí, el pulpo, la pintura del pulpo con una mujer. Y eso fue pintado por el artista de la famosa ola. La famosa ola japonesa, esa ola que se... ¿cómo es? Ay, se me acaba de ir el nombre. ¿Sí? El mismo que hizo... No. Hay una pintura japonesa muy famosa que se llama La Ola. Mira. Cuyo nombre se me acaba de borrar. Sí, pero básicamente ese mismo autor hizo justamente ese dibujo de... Katsushika. Sí, ese. El tema es... Esta representación del sexo ahí... Siempre se mostraba como algo consensuado. Los personajes nunca estaban siendo violentados o viviendo una mala situación. Estamos hablando de los yunga, de estas pinturas sexuales. Eran pinturas en las que se mostraba el sexo como algo consensuado y disfrutado por todos. Y acá hay que llegar a una primera aclaración. A diferencia del occidente moralista y religioso, ¿sí? En Japón el sexo no era, y voy a usar era en pretérito, ¿sí? No era tabú, ¿sí? No había códigos que controlaran o censuraran la representación del sexo, ¿sí? Incluso estas pinturas, yunga, se regalaban a las mujeres que se iban a casar. Entre comillas, como una idea de ir preparando como para lo que era la vida matrimonial, lo que era el sexo. Lo que se te viene. Lo que se te viene. Pero llega la modernización del siglo XX. Fuck. La apertura de Japón al exterior. Japón era una nación que hasta finales del siglo XIX, la época Meiji, era aislacionista. Estaba cerrada, era una isla cerrada, no se comunicaba con el exterior. Hasta que de repente viene Estados Unidos con un montón de barcos y dicen... Están viendo ahí imágenes, cosas. ¿Qué están viendo? ¿Qué cosa? Sí, estamos viendo lo que estás explicando vos. Exactamente, muy bien. No, muy interesante. Yo estoy viendo. ¿Qué es lo que pasa? Aparecen un montón de barcos con cañones, ¿sí? Y dicen, che, o abren las fronteras o los cagamos a cañonazos. Japón, incapaz completamente de responder a esta violencia, dice, ok, está bien. No me queda otra. Y a Japón le empieza a entrar un montón de ciencia, cultura, conocimiento que empieza a generar una revolución social. Para 1920, para la época Showa, surge un género estético que empieza a madurar y empieza a generar lo que va a ser el erotismo, el nuevo erotismo de Japón, ¿sí? Se genera el Eroguro Nansensu, que viene de Erotic Grotesque Nonsense, o sea, el erótico grotesco sin sentido, ¿sí? En los que artistas y escritores empezaron a desarrollar una producción artística centrada en el sexo y la violencia. Claro, de repente empiezan a recibir desde afuera un montón de nuevas tendencias, nuevas formas de escribir, nuevas formas de ilustrar, nuevas formas de graficar. Y de repente surge también Edogawa Rampo, escritor japonés cuyo sobrenombre viene justamente de Edgar Allan Poe, una deformación por la lengua japonesa. Edgar Allan Poe, Edogawa Rampo, que fue un exponente del eroguro, ¿sí? Empieza como un escritor de policial que eventualmente deriva hacia el thriller erótico. Primero eran todos cuentos policiales, ¿no? O sea, tomando justamente a Poe, el creador del policial, y de repente se da cuenta de que, claro, ¿qué es lo que vende? El thriller erótico. Y empecé a escribir obras como, por ejemplo, La bestia ciega, en el que un artista ciego justamente empieza a matar modelos femeninas, ¿sí? Y con ellas y con sus cuerpos hacer obras, ¿sí? Hannibal, un poroto. Escribe también La bestia en las sombras, que es un thriller erótico de escritores obsesionados con mujeres. Perdón, ¿de qué época estamos hablando? Estamos hablando de 1920. Mirá. Hoy se lo consigue, se lo puede conseguir, se ha reeditado por parte de la editorial Satori, con tapas ilustradas justamente por un dibujante eroguro, Suehiro Maruo, que es un dibujante que se conoce justamente por haber adaptado las obras de Edogawa a lo que es el manga.
y haber hecho miles de ilustraciones de tipo erótico o pornográfico. De la mano de Edogawa, Japón empieza a conocer una nueva forma de acercarse, porque cuando antes vos tenías pinturas de asesinatos o pinturas de sexo, de repente empezás a tener esto en una sola cosa. Esta obsesión por la muerte, por la violencia y por el sexo empiezan a juntarse en un solo género. Y ocurre la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque a Edogawa y a tantos otros los empiezan a censurar. De repente Japón se da cuenta de que se les está yendo de la mano todo esto. Está empezando a, digamos, afectar la moral pública. Empiezan a ver todas estas cosas y justamente esta mezcla de la moral occidental que empieza a meterse en este oriente antes amoral, ¿sí? O mejor dicho, sin esa moral occidental, empieza a absorber esas ideas de censura. Japón pierde la guerra y de Japón solamente queda me gustó mucho esta metáfora que utilizaron. Tengo que aclarar que saqué muchísima información de un video de historia del hentai que es muchísimo más largo, muchísimo más complejo de lo que estoy tratando ahora, del canal Lextorias, en inglés, y varios artículos de un especialista en el tema, Mark McClelland, que fue un tipo que se dedicó justamente a escribir sobre esto, y hay una cantidad de material infernal. Japón, en la Segunda Guerra Mundial, pierde una enorme cantidad de espacio habitable, en el sentido de que donde antes había ciudades enormes de madera, ¿sí?, los cagan bombardeando y la madera arde, ¿sí?, y desaparece. Entonces al japonés no le queda absolutamente nada. Y se juega con la metáfora, donde antes había paredes que permitían una privacidad, que permitían un lugar de pertenencia, que permitían desarrollar una vida, ahora no te queda nada. Japón es un lugar sin paredes. Entonces, ¿qué es lo único que te queda? La ausencia de la privacidad y tu cuerpo. Y se empieza a generar un nuevo movimiento de la mano de la entrada de papel hiperbarato. Y empiezan a aparecer las famosas revistas pulp, las revistas baratas, ¿sí?, las revistas de pulpa, ¿sí?, de papel de pulpa que era hiperbarato. Y se genera una nueva literatura, ¿sí? Japón está enojado, o sea, los habitantes de Japón están enojados y quieren empezar a reafirmarse, a rearmarse, a redescubrirse a sí mismos. Y eso viene de la mano del Nikutai Bungaku, que es la literatura de la carne. Básicamente, la traducción es literatura de la carne o literatura del cuerpo. Es una literatura centrada justamente en el sexo. De nuevo, volvemos. Donde antes había censura, ¡pum!, volvemos. Y se vuelve una manera también de resistencia, una manera de respuesta al enojo, a la violencia sufrida, ¿sí? Sí. Estamos hablando de revistas que empiezan a hablar de BDSM, fetiche, bondage. Ahí surge, ¿cómo es? Empieza a volverse popular todo lo que es la cultura de la soga, de atarse, y lo que pasa es que el público también empieza a hablar entre ellos, empiezan a mandar cartas y a hacer preguntas acerca de cómo tener sexo. Cómo conocer al otro, qué cosas podés hacer, qué cosas no. Hay médicos que empiezan a trabajar en esas revistas, así como podés encontrar ilustraciones de tono erótico, pornográfico, cuentos o situaciones. También tenés a médicos que están respondiendo preguntas acerca de salud sexual. O cómo, justamente se da una respuesta a esa falta de conocimiento. Esto a fines del 40. Para el 70-80 ya todo se va al carajo y todo explota de la mano de Tezuka. Ya he hablado anteriormente de Tezuka, que es el creador del manga japonés y el que le da la estética definitiva, esa estética irreal. Antes de Tezuka, los dibujos que podíamos encontrar en estas revistas pulp, o que podíamos encontrar de parte de los artistas japoneses en general, eran realistas o semi-realistas. Eran dibujos que remitían a la realidad. Pero de la mano de Tezuka, de repente tenemos personajes caricaturescos, de ojos gigantescos, de proporciones desproporcionadas, ¿no? Y surge de la mano, justamente, donde antes no había historieta, ahora sí, el famoso manga, la historieta japonesa, y aparece el género Gekiga, que es el manga, pero para adultos. Y de la mano del manga adulto empiezan a aparecer durante la década del 70 y 80, ¿sí?, 30 años después del final de la guerra, todo un desarrollo cultural también,
llegan a aparecer hasta 80, 100 publicaciones mensuales. O sea, por mes llegabas a encontrar entre 80 y 100 revistas de este tipo, ¿sí? de tono erótico, diferentes a lo largo de todo el país. Surge el género shoujo, que es el manga femenino, centrado justamente en temáticas femeninas, y de ahí un género que va en donde podemos encontrar el origen del hentai, que es el bi-shoujo, que es el género de manga de las chicas cute. No desperdicies tus plegarias, por favor. Se me pasa todo. Estamos entonces ya en los 80. En los 80, sí. Ahí es donde aparece el hentai que conocemos. El hentai que conocemos. Porque de repente empiezan a aparecer historietas en las que las protagonistas son mujeres. Pero son mujeres lindas, mujeres cute, mujeres chiquitas. Y de repente el público empieza a pedir ciertas cosas de este tipo de historieta. Y los artistas empiezan a cambiar el tono de estas revistas, de estas historietas, y empiezan a incluir contenido erótico, contenido sexual. Y esto es algo completamente diferente. Donde antes teníamos revistas que trataban el sexo de una manera seria, ¿sí? Acá empieza a cambiar la perspectiva. Porque antes vos tenías una escena de sexo entre dos personas representadas de forma realista, ¿sí? O quizás buscando una intención, mientras que de repente acá tenemos un cambio social. En la década del 70-80 hay un cambio generacional. Y tenemos una enorme avanzada del machismo. Me estoy sintiendo como en Japón en la década del 80. Y con esta avanzada del machismo se viene también una exigencia de ciertos contenidos en la historieta. Y estas chicas que antes tenían historias de aventuras, de magia, de fantasía o de ciencia ficción, empiezan a tener situaciones sexuales. ¿Sí? Empiezan a vivir situaciones sexuales impropias, digamos, de la edad que ostentan. Y lo erótico se empieza a relacionar con lo cute o irreal. Donde antes lo erótico se relacionaba con lo real y con la necesidad sexual, ahora empieza a relacionarse con lo irreal, con lo caricaturesco. Claro. Y al no reflejar anatomía o sexualidad realista, también pueden empezar a jugar con la censura. Porque antes vos tenías algo demasiado real y te podían censurar. Pero de repente vos decís, mirá, o sea, ese dibujo de una chica o de una nena ni siquiera tiene rasgos humanos, ¿sí? Reales. Es una caricatura, es un dibujo. ¿Por qué estás censurando esto? Y podían jugar con la censura por ese lado. Con el tiempo, al principio, la gente que consumía esto no se sentía erotizada, pero claro, estamos en la época de mayor avance del consumo en Japón. Los 80 son la época consumista por excelencia. Y esta cultura hipermachista, ¿sí? De repente empieza a consumir esto, también como una respuesta frente a esta necesidad de consumo. Este nuevo erotismo irreal e ilustrado se consolida. Y nace el hentai. El hentai hoy ya básicamente ha excedido las fronteras de Japón. Hay hentai de origen japonés, hay hentai de origen estadounidense, francés, hay dibujantes que se dedican a hacer hentai en cualquier parte del mundo. Ya está. Ya excedió completamente las fronteras del país. Y tiene un origen que me pareció fascinante. O sea, surge de una sociedad en la que el sexo era algo que no tenía tabúes, era algo que estaba abierto tanto a hombres como a mujeres. El sexo, que era algo justamente mostrado como algo consensuado y disfrutado, de repente se vuelve algo muy violento. No voy a desarrollar ahora, no me da el tiempo, quizá lo veamos por ahí más adelante. O sea, justamente una de las cuestiones que hoy tiene hentai es justamente la violencia. Hay géneros que son hiperviolentos y que básicamente son género violación, o sea, es tremendo. Son hiperconsumidos, ¿sí? Pero justamente tiene un origen muy alejado de lo que es hoy, ¿sí? Y me resulta fascinante como a través de la historia de algo que uno puede decir, ¿qué importa la historia de hentai? O sea, si es pornografía, si es erotismo. No. A través de la historia de esto podés rastrear también los cambios culturales, sociales, antropológicos. O sea, la historia del sexo de Japón a través de
un género y de cómo se gestó. Muy interesante, Kammerbeck. De hecho, claro, yo conocía el hentai que había visto, recuerdo yo, que es lo que quise comentarle al principio de la columna y usted no me prestó atención. Ay, pobrecito. Pobre, dale. Mete el bocado. La víctima. Es Locomotion. Locomotion tenía... porque el hentai también es como el anime en general, puede ser también audiovisual, calculo yo, ¿no? No solamente es en los mangas. Y bueno, recuerdo que era eso, relaciones sexuales hechas en dibujos, pero después entras en el mundo y te das cuenta de que hay un montón de subgéneros dentro del hentai, también bastante perversos. Menores de edad, violaciones, sí. abusos. Mientras hablaba de eso, Kammerbeck, me acordé de... Kammerbeck, re serio. Kammerbeck. Sí, Me acordaba de una chica que fue a Japón hace poco y entró en uno de estos lugares gigantes, era como de 5 pisos, que era todo de anime, ¿viste? Y ella entró y el primer piso era como... tenían animes, cosas de figuritas, cartas, cosas más, muñequitos de colección, bla, bla, bla. Iba subiendo y se ponía cada vez más sexual la cosa, tipo el contenido, y claro, decía, en el último piso ya era tremendo lo que se veía, porque eran como... Te cogían en el último piso no, directamente. que se veían tipo estos muñecos de muñecas directamente, Sí. que parecían menores de edad, hiper, así como los anime. Y nada, ella se sentía rara porque era como, ¿qué onda los que están comprando acá? ¿Viste? Para ella. Ha habido un extranjera. cambio brutal, porque uno dice, no, Japón siempre fue así. No, eso es algo que ha pasado, que pasó justamente a partir de esa entrada de Occidente en Japón. O sea, sí es cierto que es una sociedad machista, pero esta idea de la perversión, esta idea de lo perverso relacionado con el sexo, si bien es cierto que hay cuestiones que uno puede jugar con el tema del role-playing y eso, Japón ha llegado a un límite. Claro. A un límite extremo. Tenemos un país en el cual hay zonas de ciertas ciudades en las que las mujeres toman el colectivo en un lugar y los hombres en otras por cuestiones de acoso. Y Eso también lo escuché. problemas, o sea, Y más en el acoso a extranjeras, si están solas. exactamente. También pasa mucho acosador ahí que te siguen por la calle y te siguen y vos decís no, y ellos igual, como... Estudié japonés un par de años y mi profesora, que estuvo viviendo en Japón también, justamente por el solo hecho de ser extranjera, tuvo situaciones de acoso en medio de la calle. Era como... Claro, porque llamaba la atención porque era diferente. Sí. Era diferente y tienen hay una cuestión también con eso. Pero es muy grande también el tema. Hay comentarios acá. La Reina Diadema dice Hentai, la canción de Rosalía. Cristian pone propuesta 1, que yo le dije a Kammerbeck, ayúdenme a convencerlo, organicemos, ahorremos y nos vamos de vacas a Japón, así conocemos todo esto de primera mano. La Reina de Diadema dice, estoy para convencerlo, creo que es su sueño, viajar a Japón, aclaro. Cristian dice, no aclares que oscurece, voy chusmeando cuánto salen 3 pasajes con conexiones y demás, el resto del equipo avise, y vamos sumando gente. No hablo más. Podría ser, podría ser. Japón es muy bello país. Es un bello país. Bello país, bella gastronomía. Sí, y me intriga la bella gastronomía a mí personalmente. En eso igual. Es para morir. Prácticamente creo que podés ir recorrer cuadra por cuadra y nunca vas a comer la misma mismo comida. plato. Nunca vas. No, es increíble. Bueno, nos queda entonces ahorrar, o si no, ver los videos de Luisito Comunica. Eso me parece un poquito más cercano. Porque la verdad, Yo no me sé si reí. estamos en condiciones. Yo me voy a ir a Japón. No hemos elegido la profesión adecuada como para darnos estos lujos, me parece. Muy interesante, Kammerbeck, la historia del hentai, cómo se fue desarrollando. La verdad que muchos datos que no conocía. Muy interesante, ¿eh? Me sorprende usted. Me sorprende usted. Me parece que nos toca ir a una Mucho pequeña trabajo, tanda. archivo. Sí, vamos a una pequeña tanda y a la vuelta
tenemos el último bloque de las peras del olmo, creo yo. Último, last block.